El aire fresco de la mañana me envolvió como un abrazo largo tiempo esperado mientras salía del hospital, mis pies tocando el pavimento con una seguridad que aún me sorprendía. Habían pasado un mes y medio desde aquel paseo con Yuki, y hoy, finalmente, el día había llegado. Mis piernas, aunque aún marcadas por cicatrices y un leve temblor, me sostenían sin la ayuda de la silla de ruedas, y cada paso resonaba con una mezcla de alivio y emoción. Llevaba ropa nueva, unos jeans oscuros que se ajustaban cómodamente a mi figura recuperada y una camiseta gris que Deji había elegido para mí, diciendo que me hacía ver más viva. Mis manos, que una vez temblaban sin control, ahora sostenían una pequeña bolsa con mis pertenencias, y el sol brillaba tímidamente sobre mi rostro, calentando mi piel después de tanto tiempo encerrada entre paredes blancas. A mi lado estaba Deji, su presencia sólida y reconfortante como siempre. Hoy no llevaba su chaqueta chamuscada ni el uniforme desgastado de las misiones. En su lugar, vestía una camisa blanca impecable de la seguridad pública, con una corbata negra que contrastaba con su cabello desordenado. La ropa le quedaba un poco ajustada en los hombros, mostrando su musculatura endurecida por las batallas, pero había un aire relajado en él, como si el hecho de no tener una misión hoy le permitiera respirar por primera vez en semanas. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y alivio mientras me miraba, y su mano rozó la mía brevemente, un gesto silencioso que me dio fuerzas. Antes de cruzar las puertas automáticas por última vez, me detuve y giré hacia Yuki, quien estaba de pie en el umbral con una sonrisa suave en su rostro. Su uniforme blanco estaba ligeramente arrugado, señal de un día largo, y su cabello castaño, recogido en una coleta desordenada, se movía con la brisa matutina. Sentí un nudo en la garganta mientras la miraba, y sin pensarlo, di un paso hacia ella, abriendo los brazos con cuidado. La abracé con fuerza, mis manos temblando ligeramente mientras la envolvía, el aroma a desinfectante y su loción floral llenando mis sentidos. Yuki, dije, mi voz quebrándose un poco, gracias por todo. No sé cómo habría sobrevivido estos meses sin ti. Me salvaste de muchas maneras. Yuki aceptó el abrazo con cuidado, sus manos apoyándose suavemente en mi espalda para no presionar mis heridas aún sensibles. Su toque fue cálido, y sentí cómo su respiración se estabilizaba mientras me devolvía el gesto con una ternura que me conmovió. Kobeni, respondió tranquilamente, no tienes que agradecerme. Ver cómo te levantaste de todo esto ha sido un honor para mí. Realmente espero no verte de nuevo en este hospital de esta forma, sino solo para visitarme y charlar un rato, ¿de acuerdo? Sonreí contra su hombro, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero conteniéndolas con un esfuerzo. Me separé lentamente, mirándola a los ojos, y asentí con una sonrisa temblorosa. Lo prometo, Yuki, dije, mi voz más firme ahora. Vendré a visitarte. No como paciente, sino como amiga. Gracias de nuevo. Yuki inclinó la cabeza ligeramente, su sonrisa ampliándose mientras me daba un último apretón en el hombro. Eso espero, dijo con un tono ligero, y asegúrate de que Deji no te meta en más líos. Cuídate mucho, Kobeni. Deji, que había estado observando en silencio con las manos en los bolsillos de su pantalón de seguridad pública, dio un paso adelante con una risita nerviosa. Oye, yo no soy el problema aquí, dijo, rascándose la nuca con una sonrisa torpe. Pero sí, la cuidaré, Yuki. Palabra. Yuki rió suavemente, haciendo un gesto con la mano como despidiéndonos, y yo me giré hacia las puertas, sintiendo el peso de la despedida mezclarse con la emoción de la libertad. Deji se colocó a mi lado, ofreciéndome su brazo con un movimiento casual pero protector, y comencé a caminar junto a él. Las puertas automáticas se abrieron con un zumbido, y el sonido del mundo exterior, el murmullo del tráfico, el canto de los pájaros, el crujido de las hojas bajo nuestros pies me envolvió como una sinfonía nueva. El hospital quedó atrás, sus paredes blancas desvaneciéndose en la distancia mientras el sol subía lentamente en el cielo, pintando el día con promesas de un futuro que, por primera vez, sentía que podía alcanzar. Mientras caminábamos, el brazo de Deji rozaba el mío, y su presencia me anclaba al presente. Sentía el roce de la tela de su camisa contra mi manga, y el leve olor a jabón que llevaba conmigo me recordaba que esto era real. Sus dedos entrelazados con los míos eran cálidos y suaves, sosteniendo mi mano con una delicadeza que contrastaba con la fuerza que sabía que escondía. El roce de su piel contra la mía me anclaba al momento. El sonido de nuestros pasos resonaba contra el pavimento, mezclado con el leve murmullo de la ciudad que comenzaba a despertar tras el mediodía.
Deji giró la cabeza hacia mí, su rostro iluminado por la luz del sol, y una sonrisa nerviosa se dibujó en sus labios mientras apretaba mi mano con suavidad. Oye, Coveney, dijo con un tono ligero pero pensativo, ahora que estás fuera del hospital, ¿qué te parece si pensamos en qué hacer? Podríamos buscar un lugar tranquilo para relajarnos un poco, o tal vez ir a comer algo decente por primera vez en meses. No sé, algo normal, ¿qué dices? Quiero que disfrutes un poco después de todo lo que pasaste. Sus palabras me trajeron una calidez momentánea, y por un instante, me permití imaginar una vida sencilla, un paseo por un parque, una comida compartida, tal vez incluso una risa despreocupada. Pero la realidad se impuso como una sombra fría, y sentí un nudo en la garganta mientras lo interrumpía, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. Solté un suspiro tembloroso, apretando su mano antes de hablar con sinceridad. Deji, espera, dije, mi tono serio mientras lo miraba a los ojos. Tengo que ser honesta contigo. Desde mucho antes, Máquina me dijo que tengo que ir a donde ella está y empezar a trabajar de nuevo en seguridad pública. Y, lo tendré que hacer sola. Las misiones, todo eso, será solo yo. Deji se detuvo en seco, sus ojos abriéndose de par en par mientras me miraba con una mezcla de incredulidad y duda. Su mano se tensó alrededor de la mía, y por un momento, el silencio se apoderó de nosotros, roto solo por el sonido lejano de un auto que pasaba. Su expresión cambió, un ceño fruncido apareciendo en su rostro mientras el enojo comenzaba a brillar en sus ojos oscuros. ¿Qué? Dijo, su voz cortante, casi un susurro incrédulo. ¿Qué acabas de decir? El silencio se extendió entre nosotros, pesado y cargado de tensión. Podía sentir la furia creciendo en él, su cuerpo rígido a mi lado mientras procesaba la información. Sus dedos, que antes me sostenían con suavidad, ahora apretaban los míos con una fuerza contenida, como si estuviera luchando por mantener el control. Bajé la mirada al suelo, sintiendo la culpa pesando en mi pecho mientras el viento jugaba con los bordes de mi camiseta. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó, su voz ahora más baja pero cargada de frustración. ¿Por qué guardaste eso para ti? Comencé a caminar de nuevo, mis pasos lentos pero deliberados, intentando encontrar las palabras adecuadas mientras el peso de su mirada me seguía. Hablar con cuidado, me dije, para no avivar más su enojo. Lo siento, Deji, dije con voz suave, manteniendo la mirada fija en el camino. No lo vi necesario antes. Quería enfocarme en mi tratamiento, en recuperarme, y no pensé que fuera el momento de preocuparte con esto. Sabía que estabas lidiando con tus propias misiones, y no quería agregar más peso a tus hombros. Pero ahora que estoy fuera, no puedo evitarlo. Máquina fue clara. Deji suspiró profundamente, el sonido escapando de su pecho como si estuviera soltando una carga invisible. Su mano se relajó un poco, aunque aún no soltó la mía, y pude ver cómo su rostro se suavizaba ligeramente, reemplazando la furia por una preocupación que me partió el corazón. No me gusta esto, Coveney, dijo, su voz ahora más calmada pero llena de inquietud. No me gusta que tengas que ir sola, no después de todo lo que pasaste. Máquina. No confío en ella, y tú lo sabes. ¿Estás segura de que no hay otra manera? Me detuve otra vez, girándome para mirarlo de frente. Sus ojos buscaban los míos, y sentí la intensidad de su preocupación como un abrazo silencioso, un peso cálido que me envolvía a pesar del frío que comenzaba a sentirse en el aire de la tarde. No te preocupes, Deji, respondí, mi voz temblando ligeramente, pero cargada de determinación. De verdad, me cuidaré en serio. Puedo manejar esto, sé que puedo. No será fácil, pero estoy decidida a salir adelante. Deji frunció el ceño, sus ojos abriéndose con una mezcla de sorpresa y resistencia mientras negaba lentamente con la cabeza, sus dedos apretando los míos con más fuerza por un instante antes de soltarme. No, no lo veo así, dijo, su voz endureciéndose. Hablaré con Máquina. No voy a dejar que te metas en esto sola. Tenemos que encontrar otra solución. Di un paso atrás, sorprendida por su insistencia, y levanté las manos en un gesto conciliador mientras intentaba mantener la calma. No es necesario, Deji, dije con cuidado, mi tono suavizándose. Tengo que hacer las misiones y volver a entrar a seguridad pública. Es lo que Máquina decidió, y no hay mucho que podamos hacer al respecto ahora. Solo necesito tiempo para adaptarme. Deji negó con la cabeza vigorosamente, su rostro tensándose mientras sus puños se cerraban a los lados. No lo hagas.
Gritó, su voz resonando en el aire quieto de la calle. No quiero que vayas. No después de todo lo que luchaste para salir adelante. Lo miré fijamente, sintiendo cómo su preocupación se transformaba en algo más visceral, y respiré hondo antes de responder, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. No soy débil, dije, alzando la barbilla. Puedo hacerlo. He sobrevivido a cosas peores, y sé que podré con esto. No, antes de que pudiera terminar, Deji me interrumpió, dando un paso rápido hacia mí y agarrando mis hombros con ambas manos. Sus dedos se clavaron ligeramente en mi piel a través de la tela de mi camiseta, y sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y desesperación mientras me sacudía suavemente, su voz elevándose en un grito cargado de emoción. No, Kobeni. Gritó, su rostro a centímetros del mío. Realmente no quiero perderte. Ya vi suficiente, ya te vi en el hospital, incrustada con cuantos tubos mientras estabas al borde de la muerte. Por favor, no quiero ver eso de nuevo. Por favor, Kobeni, no me hagas esto. Solo déjame hablar con Máquina. Su voz se quebró con la última palabra, por favor. Y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, brillando bajo la luz del sol de la tarde mientras su rostro se contorsionaba con un dolor que me atravesó el corazón. Bajó la mirada al suelo, sus manos aún temblando sobre mis hombros, y el silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de la intensidad de su súplica. Sus palabras me golpearon como un puñetazo, y sentí como mi corazón se apretaba al ver el dolor en su expresión. Bajó la mirada al suelo, sus manos aún en mis hombros pero temblando ahora, y vi cómo sus hombros se hundían bajo el peso de sus propios temores. El silencio se instaló entre nosotros, pesado y lleno de una tensión que cortaba el aire, y pude escuchar el latido acelerado de mi propio corazón mientras procesaba su súplica. Di un suspiro tembloroso, sintiendo las lágrimas picar en mis ojos pero conteniéndolas con esfuerzo. Alargué una mano con cuidado, rozando su mejilla con la punta de mis dedos antes de acariciarla suavemente, intentando transmitirle un poco de calma. Su piel estaba cálida bajo mi toque, áspera por las cicatrices que el tiempo y las batallas habían dejado, y sentí como su respiración se estabilizaba ligeramente. Deji. Susurré, mi voz apenas audible, está bien. Entiendo cómo te sientes. Deji levantó la mirada lentamente, sus ojos encontrando los míos con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Tomó mi mano con cuidado, sus dedos envolviéndolos con una ternura y acercó mi palma a su rostro, como si necesitara anclarse a mí, sin decir más, me incliné hacia él, cerrando la distancia entre nosotros. Mis labios rozaron los suyos en un beso suave, un contacto ligero pero cargado de promesas silenciosas. El sabor salado de sus lágrimas se mezcló con el calor de su aliento, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Sus labios respondieron al mío con una delicadeza que me hizo estremecer, y sentí como su mano libre se posaba en mi cintura, sosteniéndome con una fragilidad que reflejaba su miedo de perderme. El beso fue breve pero profundo, un sello de nuestra conexión en medio de la incertidumbre que nos rodeaba, y cuando me separé, lo miré a los ojos, viendo en ellos una mezcla de alivio y resolución. Dame una oportunidad de intentarlo, dije en voz baja, y si las cosas se ponen mal, entonces hablarás con Máquina. ¿Trato? Deji asintió lentamente, su mano aún sosteniendo la mía contra su mejilla, y una sonrisa débil pero sincera apareció en su rostro, como si el beso hubiera aliviado una parte de su carga. El aire dentro de la oficina de Máquina era denso, impregnado de un silencio opresivo que parecía absorber hasta el más leve sonido. Estaba de pie frente a su escritorio, mis pies firmes sobre la alfombra gris que amortiguaba cada paso, pero mi corazón latía con una mezcla de nerviosismo y resignación. Las paredes de la habitación estaban desnudas, pintadas de un blanco impoluto que reflejaba la luz fría de una lámpara suspendida sobre nosotros, y el único adorno era una ventana alta que dejaba entrar un resplandor tenue del día que se desvanecía afuera. Mis manos se aferraban con fuerza a los bordes de mi chaqueta, los dedos crispándose mientras intentaba mantener la compostura. Afuera, a través de la puerta entreabierta, podía ver la silueta de Deji recostada contra la pared del pasillo, sus brazos cruzados y su mirada fija en el suelo, esperando con esa mezcla de impaciencia y preocupación que había aprendido a reconocer. Su camisa blanca de seguridad pública estaba ligeramente arrugada, y la corbata negra colgaba floja alrededor de su cuello, un reflejo de su estado de ánimo tras nuestra conversación de horas antes.
Máquina estaba sentada detrás de su escritorio, su figura imponente pero inmóvil, como una estatua tallada en mármol. Sus ojos dorados, fríos y carentes de emoción, estaban fijos en los papeles que sostenía entre sus manos delgadas y elegantes. El sonido del papel al pasar de una página a otra era el único ruido que rompía el silencio, un crujido seco que resonaba en la habitación como un recordatorio de su control absoluto. Llevaba un traje impecable, de un rojo oscuro que parecía absorber la luz, y su cabello rojizo caía en mechones perfectos sobre sus hombros, enmarcando un rostro que permanecía inescrutable. No levantó la vista hacia mí al principio, y esa indiferencia me hizo sentir como una pieza más en su tablero de ajedrez, un peón que movía a su antojo. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta mientras reunía el valor para hablar. Mi voz salió más baja de lo que pretendía, casi un susurro que se perdió en la vastedad de la habitación. Máquina, dije, mis manos temblando ligeramente, he venido porque quiero hablar sobre volver a seguridad pública. Ya estoy recuperada, y sé que ese día del hospital fuiste clara sobre esto. Máquina continuó hojeando los papeles por un momento más, sus dedos moviéndose con una precisión casi mecánica antes de que finalmente levantara la mirada hacia mí. Sus ojos me atravesaron como dagas, pero su expresión no cambió, una máscara de calma que me heló la sangre. El silencio se prolongó, y sentí como el peso de su atención se asentaba sobre mí, como si estuviera evaluando cada rincón de mi alma. Finalmente, su voz resonó, baja y serena, con un tono que no admitía discusión. Coveney, dijo con calma, dejando los papeles sobre el escritorio con un movimiento deliberado, por favor, ve al lugar asignado para recoger tu equipo y tu uniforme. Todo está preparado. No hay más que decir al respecto. Sus palabras cayeron como un martillo sobre una piedra, frías y definitivas. No había rastro de empatía ni de interés en su tono, solo una orden envuelta en una cortesía superficial que hacía que el peso de su autoridad fuera aún más sofocante. Bajé la mirada al suelo, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado, y un suspiro pesado escapó de mis labios, cargado de resignación y un toque de frustración contenida. El sonido de mi propia respiración llenó mis oídos mientras procesaba lo inevitable, y mis hombros se hundieron ligeramente bajo la presión de lo que significaba volver a ese mundo de misiones y peligro. Asentí lentamente, forzando mi cuerpo a moverse a pesar del nudo que se formaba en mi estómago. Entendido, dije, mi voz apenas audible, iré a recogerlo. Máquina inclinó ligeramente la cabeza, un gesto mínimo que parecía más un reconocimiento mecánico que una señal de aprobación, y volvió su atención a los papeles, como si yo ya no existiera en su mundo. El crujido del papel al pasar otra página fue el único sonido que me acompañó mientras me giraba hacia la puerta, mis pasos pesados contra la alfombra. La silueta de Denji se hizo más clara a medida que me acercaba, y pude ver cómo sus ojos se alzaban hacia mí, llenos de una mezcla de esperanza y temor. La puerta se cerró tras de mí con un clic suave, y el contraste entre el frío interior de la oficina y el aire fresco del pasillo me golpeó como un recordatorio de la realidad que me esperaba. Denji se enderezó, su postura tensa mientras me miraba, y supe que la conversación con Máquina no había cambiado nada, pero también supe que él no se rendiría tan fácilmente. El peso de mi decisión se asentó sobre mis hombros, pero por ahora, solo podía seguir adelante, un paso a la vez, con la promesa silenciosa de su apoyo resonando en mi mente. Denji rompió el silencio de pronto, girando la cabeza hacia mí con un movimiento casi al instante, su voz saliendo en un tono bajo pero cargado de curiosidad y algo de frustración contenida. Oye, Coveney, dijo, sus pasos ralentizándose un poco mientras me miraba de reojo, ¿cómo te fue hablando con Máquina? No pude escuchar nada desde afuera, pero te vi salir con esa cara. No sé, parecías como si te hubieran dado un golpe. ¿Qué te dijo? ¿Fue tan fría como siempre o te dio alguna pista de por qué te manda de vuelta tan pronto? Lo miré, notando cómo sus ojos buscaban los míos con una mezcla de preocupación y necesidad de entender. El viento jugó con los mechones de su cabello desordenado, y por un momento, dudé en responder, sintiendo el peso de la conversación que acababa de tener. Ajusté la bolsa en mi hombro, dejando que mis dedos se deslizaran por la correa mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. No fue fácil, Denji, respondí, mi voz suave pero tensa, fue como hablar con una pared. Apenas me miró, solo estaba ahí con esos papeles, pasando las páginas como si yo no existiera. Me dijo que fuera al almacén a recoger mi equipo, pero no dio detalles, solo órdenes. Sentí que no le importaba nada de lo que he pasado.
Denji frunció el ceño aún más, dando un paso más cerca de mí mientras sus manos salían de los bolsillos, colgando a los lados con un gesto inquieto. ¿En serio?, dijo, su tono subiendo ligeramente. Me lo esperaba, ahora solo somos sus juguetes. ¿Intentas hablar con ella? Sacudí la cabeza lentamente, sintiendo cómo la frustración de Denji se mezclaba con la mía propia. El crujido de las hojas bajo nuestros pies se hizo más audible mientras seguíamos avanzando, y el almacén se perfilaba a lo lejos, una silueta gris contra el cielo anaranjado. Lo intenté, dije, mi voz bajando a un susurro, pero al mirarla simplemente no pude. Solo me miró con esos ojos fríos y me dijo que fuera a recoger mi equipo. No hubo espacio para discutir, Denji. Sé que quieres protegerme, pero ella tiene el control, y lo sabes. Denji resopló, pateando una piedra suelta que rodó unos metros antes de detenerse. Eso es una mierda, exclamó, su voz se notaba bastante su frustración. Odio cómo nos maneja. Quería entrar y decirle algo, pero sabía que si hago algo imprudente te hará daño y mejor simplemente me callo. Me detuve por un momento, girándome hacia él mientras el viento frío rozaba mi rostro. Sí. Creo que es mejor así, respondí, mi voz temblando ligeramente. No tenemos palabra ni tampoco voto para escoger algo, simplemente obedecemos. Denji me miró fijamente, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de enojo y preocupación mientras se pasaba una mano por el cabello, desordenándolo aún más. No me gusta nada de esto, Kobeni, dijo, su tono más bajo pero intenso. Te vi luchando por salir adelante, y ahora esto. Makima no tiene corazón, y me da miedo que te mande algo de lo que no puedas volver. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Porque si hay algo que pueda hacer para cambiarlo, lo haré, te lo juro. Sonreí débilmente, tocando su brazo con una mano para calmarlo, aunque mi propio corazón latía con fuerza. Gracias, Denji, dije suavemente, pero por ahora, solo tengo que seguir adelante. Hablaremos más cuando tengamos algo claro, ¿de acuerdo? Denji suspiró, asintiendo a regañadientes mientras reanudábamos el camino hacia el almacén, el silencio entre nosotros ahora lleno de una tensión compartida pero también de un apoyo tácito que me dio un poco de fuerza para enfrentar lo que venía. Llegamos al almacén, un edificio de concreto gris con puertas de metal oxidado que chirriaron al abrirse, revelando un interior oscuro y polvoriento iluminado por una sola bombilla parpadeante. El olor a metal y cuero viejo llenó mis sentidos mientras entrábamos, y mis ojos se ajustaron lentamente a la penumbra. Allí, de pie junto a una mesa llena de equipo, estaba un hombre de unos 50 años, su cabello canoso despeinado y su rostro surcado por arrugas profundas que contaban historias de años de trabajo duro. Llevaba un uniforme gastado de seguridad pública, con las mangas remangadas hasta los codos, y sus manos, ásperas y llenas de cicatrices, sostenían una pila de ropa doblada junto a un objeto envuelto en una tela negra. El hombre levantó la mirada hacia mí, sus ojos grises evaluándome con una mezcla de indiferencia y rutina mientras dejaba la ropa sobre la mesa con un golpe seco. Tú debes ser Kobeni, dijo con una voz ronca, deslizando la pila hacia mí. Aquí está tu uniforme y tu equipo. Póntelo y revisa que todo esté en orden. Tomé la ropa con manos temblorosas, sintiendo la textura áspera de la tela contra mis dedos mientras desdoblaba la camisa y los pantalones oscuros que formaban el uniforme de seguridad pública. Pero fue el objeto envuelto en tela negra lo que captó mi atención. Lo desenvuelvo con cuidado, y cuando la tela cayó al suelo, reveló una katana, su hoja brillante reflejando la luz débil de la bombilla. La empuñadura estaba envuelta en cuero negro desgastado, y la guarda, grabada con un diseño sutil de líneas entrelazadas, parecía haber sido reparada recientemente. Mi aliento se detuvo al verla, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras mis dedos rozaban el filo con cautela. ¿Por qué me dan esto?, pregunté, mi voz temblando ligeramente mientras levantaba la mirada hacia el hombre. Siempre me dieron un cuchillo antes. ¿Qué pasó con eso? El hombre cruzó los brazos, su expresión endureciéndose mientras me observaba con una mezcla de resignación y autoridad. El antiguo dueño de esa katana, Aki Ayakawa, murió, dijo con un tono monocorde, y según las normas, el arma se transfiere al compañero más cercano. Denji no necesita armas, ya que él mismo es un arma por sí mismo. Así que eres la única que tendrá esta katana ahora. Todo esto fue ordenado por Makima, así que no preguntes más.
Sus palabras cayeron sobre mí como un peso frío, y mis ojos se fijaron en la katana mientras la sostenía con ambas manos, mis dedos acariciando la empuñadura con una suavidad casi reverente. La hoja, aunque reparada, llevaba marcas de uso, pequeñas muescas que contaban historias de batallas pasadas, y el de Aki se asentó en mis manos. Mi mente se llenó de recuerdos, y de pronto estaba de vuelta en aquel día caótico con el demonio pistola, el sonido de los disparos resonando en mis oídos, el olor a pólvora y sangre llenando el aire. Vi el rostro de Aki, cansado mientras me sonreía antes de morir. Mi mano tembló violentamente, y casi dejé caer la katana mientras un nudo se formaba en mi garganta, las lágrimas amenazando con escapar mientras luchaba por mantener la compostura. El hombre me observó en silencio, su expresión impasible mientras notaba mi reacción, pero no dijo nada más. A mi lado, Deji permaneció en silencio, su mirada fija en la katana con una intensidad que revelaba su propio dolor. Sus manos se apretaron en sus bolsillos, y pude ver cómo su mandíbula se tensaba, como si estuviera conteniendo sus emociones. La habitación parecía encogerse a mi alrededor, el peso de la katana y los recuerdos de Aki aplastándome mientras intentaba procesar lo que significaba tener su arma en mis manos. Asentí en silencio, tragando el nudo en mi garganta mientras envolvía la katana de nuevo en la tela negra con movimientos lentos y cuidadosos. Entendido, susurré, mi voz apenas audible. Lo tomaré. El hombre dio un leve gruñido de aprobación, volviendo a su tarea de revisar otros equipos en la mesa, mientras Deji y yo nos mirábamos brevemente. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y entendimiento. Salimos del almacén en silencio, el sonido de la puerta metálica cerrándose tras nosotros resonando como un eco de las decisiones que nos habían traído hasta aquí. El aire dentro del vestidor era frío, con un leve olor a metal y tela vieja que se adhería a las paredes de concreto. La luz parpadeante de una lámpara colgante proyectaba sombras danzantes sobre los casilleros grises alineados a lo largo de la habitación, y el sonido de mis propios pasos resonaba contra el suelo de baldosas agrietadas mientras entraba, mi corazón latiendo con un ritmo desordenado que parecía eco del torbellino en mi mente. Deji caminaba a mi lado, su presencia un ancla silenciosa en medio de mi caos interno. Sus botas golpeaban el suelo con un ritmo constante, y podía sentir su mirada preocupada posada en mí, un peso cálido que contrastaba con la frialdad del entorno. Deji se detuvo junto a mí, su mano rozando la mía con una suavidad casi tímida antes de envolverla con cuidado. Sus dedos, ásperos por las cicatrices de innumerables batallas, acariciaron el dorso de mi mano en un movimiento lento y reconfortante, como si intentara tejer un hilo de calma a través de mi piel. Oye, Coveney, dijo en voz baja, su tono cargado de un esfuerzo por animarme, no te veas tan perdida, ¿vale? Sé que esto es duro, pero estás aquí, y eso ya es mucho. Vas a estar genial, ya lo verás. Solo. Respira un poco, ¿sí? Estoy contigo. Su voz era un murmullo suave, y el roce de sus dedos envió una corriente cálida que recorrió mi brazo, pero mis ojos seguían fijos en un punto indefinido del espacio, como si mirar al vacío pudiera protegerme de las dudas que se arremolinaban en mi cabeza. Asentí débilmente, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos, y sentí como su agarre se apretaba ligeramente, un gesto silencioso de apoyo que no sabía si merecía. Me dirigí hacia el banco en el centro del vestidor, dejando la katana envuelta en su tela negra junto a mí con un movimiento cuidadoso, como si temiera que el simple contacto pudiera romperla o despertar algo que aún no estaba lista para enfrentar. La tela se deslizó ligeramente, revelando un destello de la hoja reparada, y mi mirada se posó en ella por un instante antes de apartarla rápidamente. Comencé a desvestirme, quitándome la chaqueta y la camiseta que llevaba, y el aire frío rozó mi piel expuesta, erizando los vellos de mis brazos. El uniforme de seguridad pública yacía frente a mí, la camisa oscura y los pantalones perfectamente planchados, pero el peso de ponérmelo se sentía como una cadena invisible alrededor de mi cuello. Mientras deslizaba la camisa sobre mis hombros, mis manos temblaron ligeramente, y el roce de la tela contra mi piel me trajo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Mis pensamientos se arremolinaron como una tormenta descontrolada, cada uno chocando contra el otro en una danza caótica. ¿Realmente puedo usar el arma de Aki? La pregunta resonó en mi mente como un eco persistente, y la imagen de su rostro serio, con ese mechón de cabello cayendo sobre sus ojos, se materializó frente a mí. La katana, con sus marcas de batalla y su empuñadura desgastada, era más que un arma. Era un legado, un pedazo de él que ahora cargaba sobre mis hombros. ¿Podré hacerlo bien?
La duda se clavó como una espina, y mi respiración se volvió más pesada mientras abrochaba los botones de la camisa con dedos torpes. No lo sabía. No tenía idea de si mis manos, aún débiles por la recuperación, podrían blandir esa katana con la precisión que Aki había dominado. ¿Y si fallaba? ¿Y si su memoria se manchaba con mi ineptitud? Me senté en el banco, deslizando los pantalones sobre mis piernas con movimientos lentos, y el roce de la tela contra mis cicatrices me trajo un recuerdo vívido de los días en el hospital, los tubos, el dolor, la fragilidad. La katana seguía a mi lado, su presencia silenciosa como un juez invisible. ¿Tengo el derecho de tomarla? Me pregunté, y la voz en mi cabeza respondió con un silencio ensordecedor. Aki había sido fuerte, confiable, un pilar para todos nosotros, y yo. ¿Qué era yo? Una sobreviviente apenas capaz de mantenerse en pie, alguien que había tropezado más veces de las que podía contar. ¿Qué pasará si no estoy a la altura? La idea de deshonrar su legado me llenó de un terror frío, y mis manos se detuvieron sobre el cinturón del uniforme, suspendidas en el aire mientras mi mirada se perdía en la katana. Me incliné ligeramente, mis ojos fijos en la katana mientras la tomaba con ambas manos, mis dedos rozando la tela con una mezcla de reverencia y temor. Desenvainé la hoja solo un poco, lo suficiente para que el filo reparado quedara a la vista, y la luz parpadeante del vestidor se reflejó en el acero, proyectando un destello que iluminó mi rostro en el espejo. Mi imagen se dibujó en la superficie brillante de la hoja, distorsionada por las pequeñas muescas y reparaciones, y por un momento, me vi a mí misma como Aki debió haberme visto vulnerable, pero decidida a seguir adelante. Suspiré profundamente, el sonido escapando de mi pecho como un lamento silencioso, y sentí como el peso de la katana en mis manos me anclaba al presente. Con suavidad, coloqué la katana a mi espalda, ajustándola en la funda que formaba parte del uniforme, y el roce del cuero contra mi piel me trajo una oleada de emociones contradictorias. Realmente no quiero manchar el arma con alguien tan inútil como yo, pensé, y la idea se clavó en mi mente como una daga afilada. Mis manos temblaron ligeramente mientras aseguraba la katana, y la culpa me inundó al imaginar que mis errores podrían deshonrar la memoria de Aki. Pero no tengo otro camino que avanzar así, me dije, y las palabras de Yuki resonaron en mi cabeza como un faro en la niebla. Recuerda los buenos momentos y no te culpes, había dicho, y aunque el dolor aún estaba ahí, su consejo comenzó a abrir una rendija de luz en mi oscuridad. Suspiré de nuevo, dejando que el aire saliera lentamente mientras cerraba los ojos por un instante. Mi mente se llenó de recuerdos de Aki, de las veces que me dejaba ayudarlo en la cocina, su figura sería inclinada sobre la estufa mientras me enseñaba a cortar verduras con precisión. Recuerdo el calor de la cocina, el aroma a sopa hirviendo, y cómo su voz grave me corregía con paciencia cuando dejaba caer una papa al suelo. Sonreí levemente, una lágrima escapando de la esquina de mi ojo mientras el recuerdo de su protección se mezclaba con la ternura de esos momentos. Apreté las manos con fuerza, sintiendo cómo mis uñas se clavaban en mis palmas, y otra lágrima rodó por mi mejilla, cálida contra la frialdad del vestidor. Rápidamente me limpié el rostro con el dorso de la mano, respirando hondo para recomponerme, decidida a no dejar que la tristeza me dominara por completo. Me ajusté el uniforme una última vez, alisando las arrugas con dedos temblorosos, y eché un último vistazo a la katana en mi espalda antes de girarme hacia la puerta. El peso del arma era un recordatorio constante, pero también una promesa de seguir adelante, de honrar a Aki no con perfección, sino con esfuerzo. La puerta del vestidor se abrió con un chirrido suave, el sonido resonando en el pasillo desierto como un eco que anunciaba mi salida. El aire fresco del exterior me golpeó el rostro, un contraste con la humedad estancada del vestidor, y mis ojos se ajustaron lentamente a la luz tenue que se filtraba desde las ventanas altas del pasillo. Mi uniforme de seguridad pública se sentía extraño sobre mi piel, la tela rígida rozando las cicatrices que aún dolían bajo la superficie, y la katana a mi espalda pesaba como un recordatorio constante de lo que había perdido y lo que ahora cargaba. Allí estaba Denji, esperándome con esa postura casual que siempre adoptaba cuando intentaba disimular su preocupación. Sus ojos se alzaron hacia mí al oír la puerta, y una sonrisa tentativa se dibujó en sus labios, pero antes de que pudiera decir algo, un impulso incontrolable se apoderó de mí. Corrí hacia él sin previo aviso, mis pasos resonando contra el suelo de linóleo, y lo abracé con fuerza, mis brazos envolviéndolo alrededor de la cintura mientras enterraba mi rostro en su pecho. El impacto fue repentino, mi cuerpo chocando contra el suyo con una urgencia que no pude contener, y sentí cómo sus músculos se tensaron por un instante antes de relajarse.
Deji aceptó el abrazo con cuidado, sus brazos rodeándome con una gentileza que contrastaba con su fuerza habitual, como si temiera romperme. Sus manos se posaron en mi espalda, una sobre mi hombro y la otra en la base de mi cuello, y sentí el calor de su piel filtrándose a través de la tela de mi uniforme. Un aroma familiar que me transportó a momentos más simples, y las lágrimas comenzaron a brotar sin que me diera cuenta, deslizándose por mis mejillas en riachuelos silenciosos que empaparon su camisa. No pude detenerlas. El peso de toda la katana, las órdenes de Makima, la soledad que había sentido se derramó en ese abrazo, un torrente emocional que necesitaba liberar. Kobeni. Murmuró, su voz ronca y llena de sorpresa mientras me sostenía con más firmeza. Oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó ahí dentro? Sus palabras fueron un susurro contra mi cabello, y sentí como su pecho subía y bajaba con una respiración agitada, como si mi abrazo lo hubiera tomado por sorpresa, pero también lo hubiera aliviado. Mis manos se aferraron a su espalda, los dedos clavándose ligeramente en la tela de su chaqueta, y las lágrimas siguieron cayendo, goteando sobre su hombro en un silencio que decía más que cualquier palabra. Realmente necesitaba este abrazo, un ancla en medio de la tormenta que rugía en mi interior, un momento de conexión que me recordaba que no estaba sola. El pasillo parecía desvanecerse a nuestro alrededor, el zumbido lejano de las luces fluorescentes y el eco de mis propios sollozos convirtiéndose en un fondo distante mientras me perdía en su calor. Deji nos movió, sus brazos manteniéndome cerca con una delicadeza que me hizo sentir protegida, y sentí como su mano en mi espalda trazaba círculos suaves, un gesto instintivo para calmarme. Las lágrimas seguían saliendo, un río incontrolable que empapaba su camisa, y mi cuerpo temblaba ligeramente contra el suyo, el agotamiento emocional mezclándose con el físico. No sabía cómo explicarle lo que sentía, el peso de la katana de Aki, la frialdad de Makima, la duda que me consumía, pero en ese abrazo, todo parecía un poco más soportable. SHH, está bien. Estoy aquí, susurró, su voz temblando ligeramente mientras me apretaba un poco más. No tienes que decir nada si no quieres. Solo. Quédate así un rato. Sus palabras me envolvieron como un bálsamo, y sentí como las lágrimas seguían cayendo, pero ahora con un alivio que no había esperado. El pasillo, con sus paredes blancas y su silencio opresivo, se sentía menos intimidante con él a mi lado, y el peso de mi uniforme, de la katana a mi espalda, parecía aligerarse un poco. Realmente necesitaba esto, un abrazo que me recordara que no estaba sola, que había alguien que me sostenía incluso cuando yo misma dudaba de mi fuerza. Las lágrimas se ralentizaron, pero no se detuvieron, y me quedé allí, envuelta en sus brazos, dejando que el momento se extendiera, un refugio temporal en medio de la tormenta que aún nos esperaba. El pasillo del edificio estaba envuelto en una penumbra suave, el zumbido de las luces fluorescentes creando un murmullo constante que se mezclaba con el eco de mis propios pasos mientras me alejaba lentamente de Denji. El abrazo que acababa de compartir con él aún resonaba en mi cuerpo, un calor residual que contrastaba con la frialdad del uniforme de seguridad pública que ahora llevaba puesto. La tela oscura se ajustaba a mis hombros, aún rígida y sin moldear por completo a mi figura, y la katana de Aki, envuelta en su funda a mi espalda, pesaba contra mi columna como un recordatorio silencioso de lo que estaba por venir. Mis manos temblaban ligeramente mientras ajustaba la bolsa en mi hombro, y las lágrimas que habían escapado minutos antes habían dejado un rastro húmedo en mis mejillas, ahora seco, pero aún sensible al tacto. Me detuve a unos pasos de Denji, girándome para mirarlo con una mezcla de gratitud y cansancio. Su figura se recortaba contra la luz tenue del pasillo, y noté cómo su camisa de seguridad pública, impecable y de un blanco puro, se tensaba ligeramente sobre sus hombros anchos. La corbata negra, perfectamente anudada alrededor de su cuello, le daba un aire formal que rara vez mostraba, y su cabello desordenado caía sobre su frente, enmarcando unos ojos que me observaban con una mezcla de preocupación y alivio. Gracias, Denji, dije, mi voz baja pero cargada de sinceridad, por estar ahí. Realmente lo necesitaba. Denji suspiró pesadamente, el sonido escapando de su pecho como si soltara un peso que había cargado en silencio. Sus labios se curvaron en una sonrisa débil, y dio un paso hacia mí, su mano alzándose con suavidad para acariciar mi mejilla. Sus dedos, cálidos y ligeramente ásperos, rozaron mi piel con una ternura que me hizo contener el aliento, y el contacto envió un escalofrío reconfortante por mi espalda. No tienes que agradecerme, murmuró, su voz ronca pero gentil, solo.
recuerda que estoy contigo en esto. Sus palabras me envolvieron como un manto, y por un momento, el peso de la katana y las órdenes de Makima pareció aligerarse. Asentimos mutuamente, y con un suspiro pesado que compartimos en el aire, ambos nos giramos hacia el camino que llevaba a la oficina de Makima. El pasillo se extendía ante nosotros, sus paredes blancas reflejando la luz fría de las lámparas, y el sonido de nuestros pasos resonó en sincronía mientras avanzábamos. La anticipación crecía en mi pecho, un nudo que se apretaba con cada metro que nos acercábamos, y pude sentir la tensión en los hombros de Denji, su postura rígida a mi lado. Llegamos a la puerta de la oficina, un panel de madera oscura que parecía absorber la luz a su alrededor, y con otro suspiro pesado, ambos entramos. El interior era tan intimidante como siempre, el aire cargado de un silencio opresivo que parecía presionar contra mis oídos. Makima estaba sentada detrás de su escritorio, su figura inmóvil como una estatua tallada en mármol, su traje rojo oscuro brillando bajo la luz tenue de la lámpara suspendida. Sus ojos dorados se alzaron hacia nosotros, fríos y carentes de emoción, y su mirada se posó en mí por un instante, evaluando el uniforme que ahora llevaba y la katana a mi espalda. No había ni un atisbo de reconocimiento o calidez en su expresión, solo una neutralidad que helaba la sangre. Makima deslizó dos carpetas sobre el escritorio, el roce del papel contra la madera resonando en la habitación como un decreto final. Una fue dirigida hacia mí, y la otra hacia Denji, quienes las tomamos con manos temblorosas. El documento en mis manos era pesado, las páginas llenas de texto que detallaban una misión que aún no me atrevía a leer, y sentí como el peso de la responsabilidad se asentaba en mis hombros. Makima habló con una voz baja y serena, sus palabras cortantes como el filo de una hoja. Ahí están sus misiones, dijo con una calma que no admitía réplica, pueden irse a completarlas de inmediato. No hubo más explicaciones, ni un gesto que sugiriera interés en nuestras reacciones. Sus ojos regresaron a los papeles frente a ella, como si ya hubiéramos dejado de existir para ella. Asentí lentamente, mi garganta seca mientras guardaba el documento en mi bolsa, el movimiento mecánico como un reflejo condicionado. A mi lado, Denji también asintió, su rostro tenso mientras tomaba su propia carpeta, sus dedos apretando el borde con una fuerza contenida. Salimos de la oficina en silencio, la puerta cerrándose tras nosotros con un clic que resonó como un sello sobre nuestras nuevas órdenes. El pasillo volvió a envolvernos, y el aire fresco del exterior parecía una promesa lejana mientras avanzábamos juntos, cada uno cargando el peso de nuestras respectivas misiones. La katana a mi espalda se movió ligeramente con mis pasos, y aunque el miedo aún me carcomía, la presencia de Denji a mi lado me dio un ápice de fuerza para enfrentar lo que venía, un paso a la vez en este camino que Makima había trazado para nosotros. El sol de la mañana proyectaba una luz dorada y brillante sobre la zona restringida, un área comercial que ahora yacía en un silencio inquietante, atrapada entre el eco de un pasado bullicioso y el vacío de su destrucción. Caminaba con pasos firmes pero cargados de cautela, el eco de mis botas resonando contra el pavimento agrietado que alguna vez había estado lleno de vida. A mi alrededor, las tiendas mostraban los restos de su abandono, escaparates destrozados con cristales esparcidos como confeti roto, estanterías volcadas que dejaban a la vista latas abolladas y ropa rasgada, y carteles publicitarios colgando lánguidamente, sus colores desvaídos por el tiempo y la intemperie. El aire estaba impregnado de un olor acre a polvo, metal quemado y algo más oscuro, un rastro orgánico que me ponía los nervios de punta. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo hojas secas que crujían bajo mis botas nuevas, aún rígidas y sin moldear a mis pasos, mientras el sudor comenzaba a empapar la tela oscura de mi uniforme de seguridad pública, adherida incómodamente a mi piel. La katana de Aki, envuelta en su funda a mi espalda, pesaba con cada movimiento, un recordatorio constante del legado que ahora llevaba y de la misión que Makima me había impuesto sin piedad. Mis ojos recorrieron la escena con una mezcla de asombro y temor. Un coche volcado con las ventanas hechas añicos, sus neumáticos pinchados yacen como cadáveres en la calle. Un semáforo parpadeando débilmente en rojo, su luz intermitente proyectando sombras danzantes. Y un letrero de neón medio derribado que zumbaba con electricidad residual, su zumbido un contrapunto al silencio opresivo.
Saqué el documento de la misión de mi bolsa con manos temblorosas, el papel arrugado crujiendo mientras lo desdoblaba bajo la luz del sol. Las palabras impresas detallaban la presencia de un demonio de nivel medio, un enemigo cuya eliminación era mi objetivo, pero las líneas borrosas y la falta de detalles específicos hicieron que un escalofrío recorriera mi espalda. Con un gesto de frustración y hastío, lo tiré a un lado, el papel flotando brevemente antes de aterrizar en un charco sucio, empapándose rápidamente mientras mi mente se negaba a procesar más instrucciones vacías. Desenvainé la katana con un movimiento rápido y decidido, mis dedos deslizándose con precisión sobre el mango de cuero desgastado mientras el acero emergía de la funda con un sonido agudo y metálico, un chasquido que cortaba el silencio de la zona desierta como un relámpago, reverberando entre los edificios colapsados con un eco que parecía amplificar la tensión del momento. La hoja, brillando bajo la luz solar que se filtraba a través de las nubes dispersas, reflejó mi rostro tenso por un instante, capturando la mezcla de determinación y miedo en mis ojos antes de que un movimiento repentino captara mi atención, rompiendo la quietud con un sobresalto. El demonio emergió de las sombras de un edificio colapsado, su figura grotesca desplegándose con un crujido escalofriante que hizo que el suelo temblara ligeramente bajo mis botas, enviando pequeñas vibraciones a través de mis piernas. Su cuerpo era una aberración de carne y caparazón, un capullo verde oscuro y húmedo que brillaba con un lustre antinatural, como si estuviera cubierto de una capa de aceite viscoso, y sus ojos compuestos, negros y vacíos de humanidad, me observaron con una inteligencia fría que me heló la sangre, sus pupilas múltiples reflejando mi figura como un espejo distorsionado. Las patas delanteras, largas y afiladas como guadañas, se alzaron con un zumbido agudo que cortaba el aire, sus bordes cerrados captando la luz solar en destellos metálicos mientras se preparaban para el ataque, el movimiento acompañado por un crujido de articulaciones que resonó como un mal augurio. Antes de que pudiera reaccionar del todo, el demonio se lanzó hacia mí con una velocidad vertiginosa, su cuerpo propulsándose con un impulso que levantó una nube de polvo y escombros a su paso, el suelo crujiendo bajo su peso mientras se acercaba como una sombra letal. Las patas delanteras del demonio se abalanzaron con una furia implacable, el aire silbando a su paso con un sonido agudo que me obligó a tensar los músculos en anticipación, mientras intentaban cortarme en dos con un movimiento preciso y letal, las garras apuntando directamente a mi torso como si quisieran partirme en mitades simétricas. Mi instinto tomó el control, años de entrenamiento enterrados bajo capas de miedo y duda resurgiendo en un destello de adrenalina que encendió mis sentidos, acelerando mi pulso hasta un ritmo ensordecedor. Levanté la katana con ambas manos, el peso familiar pero extraño del arma de Aki equilibrándose en mis palmas temblorosas, la empuñadura de cuero moldeándose a mis dedos mientras la hoja se alzaba para interceptar el ataque. Logré bloquear el golpe con un movimiento calmado pero forzado, el acero chocando contra las garras con un estallido de chispas que iluminó el aire por un instante, un destello anaranjado que resaltó los contornos de mi rostro sudoroso y el caparazón brillante del demonio. El impacto envió una vibración brutal a través de mis brazos, un dolor punzante que hizo crujir mis muñecas bajo la presión inhumana, las articulaciones protestando con un chasquido seco mientras mis músculos se tensaban para mantener la espada en posición. El filo de la katana resistió la fuerza abrumadora, las chispas cayendo como estrellas fugaces al suelo, chispeando contra el pavimento agrietado y dejando pequeñas marcas negras donde tocaban, mientras mi cuerpo se inclinaba ligeramente hacia atrás para absorber el golpe, el sudor goteando de mi frente en gotas pesadas. El demonio no se detuvo. Sus patas volvieron a atacar sin darle tregua, un torbellino de movimientos que cortaba el aire con un zumbido constante, cada golpe más rápido y feroz que el anterior, las garras trazando arcos letales que dejaban surcos profundos en el pavimento donde fallaban por centímetros, el concreto astillándose con cada impacto fallido. Las extremidades brillaban con un filo letal, reflejando la luz solar en destellos intermitentes que parecían burlarse de mi esfuerzo, y el sonido de mi propia respiración entrecortada, un jadeo rápido y superficial, se mezclaba con el crujido de los escombros bajo mis botas mientras me movía para esquivar y desviar, mis pies deslizándose sobre el suelo irregular en un baile improvisado de supervivencia. Mi corazón latía con fuerza, un tamborileo ensordecedor que resonaba en mi pecho, el sudor corriendo por mi frente en riachuelos que goteaban hacia mis ojos, nublándome la visión por un instante antes de parpadear con fuerza para aclararla, las gotas aladas quemando mis párpados.
La katana se movía en mis manos, un peso que aprendía de dominar con cada bloqueo, la hoja danzando entre mis dedos mientras encontraba un ritmo instintivo, y cada choque enviaba nuevas chispas al aire, iluminando mi rostro tenso y los ojos brillantes del demonio que no mostraban piedad, sus pupilas negras brillando con una intensidad que parecía absorber la luz a su alrededor, una mirada que prometía más violencia por venir. Mis pies se deslizaban sobre el pavimento, ajustándose instintivamente para mantener el equilibrio mientras la mantis redoblaba sus esfuerzos. Una de sus patas descendió con un arco amplio, obligándome a girar a un lado, y el borde de la garra rozó mi hombro, rasgando la tela del uniforme y dejando una línea roja superficial en mi piel que ardía con un dolor agudo. Jadeé, el dolor avivando mi determinación, y levanté la katana para bloquear el siguiente ataque, las chispas volando de nuevo mientras el metal chocaba con fuerza. El demonio chilló, un sonido estridente que reverberó en las paredes de los edificios destruidos, y sus movimientos se volvieron más erráticos, como si mi resistencia lo enfureciera. Mi mente se aclaró por un instante. Aproveché una apertura en el frenesí del demonio, un momento en que sus patas se cruzaron tras un ataque fallido. Con un giro rápido y fluido, giré sobre mí misma, la katana trazando un arco brillante en el aire como si danzara al ritmo de mi respiración. El movimiento fue instintivo, casi como si ya fuera natural para mí esto, la hoja cortó limpiamente la extremidad derecha de la mantis. El corte fue preciso, el sonido de la carne y el caparazón al separarse llenando el aire con un chasquido húmedo y desgarrador, seguido por un chorro de líquido verde oscuro que salpicó el suelo y mi uniforme. La pata cayó con un golpe sordo, rebotando una vez antes de detenerse, y el muñón de la mantis goteaba profusamente, dejando un rastro viscoso que se extendía sobre el pavimento. La mantis emitió un chillido agudo y desgarrador, su cuerpo tambaleándose hacia un lado mientras el dolor la hacía retroceder, sus ojos compuestos brillando con una furia renovada. Me quedé inmóvil por un momento, la katana aún en alto, su hoja ahora manchada con el fluido del demonio goteando lentamente hacia el suelo en gotas espesas. Mis manos temblaban por el esfuerzo, el sudor y la adrenalina corriendo por mis venas, pero una chispa de orgullo se encendió en mi pecho, rápidamente sofocada por el miedo de lo que aún quedaba por enfrentar. Mi respiración era un jadeo irregular, el aire quemando mis pulmones mientras observaba al demonio, que se preparaba para un nuevo asalto, sus patas restantes alzándose con un zumbido amenazante. Sabía que esto era solo el comienzo, y el peso de la katana en mis manos se sentía más como una promesa que como una carga mientras me preparaba para lo que vendría. El aire en la zona restringida se volvió denso y cargado de tensión tras el primer golpe, el eco del chillido de la mantis todavía resonando entre los edificios destrozados como un lamento que se negaba a desvanecerse. El demonio gruñó, un sonido gutural y profundo que vibró en el suelo bajo mis botas, sus mandíbulas chasqueando con un crujido húmedo mientras sus ojos compuestos me observaban con una furia renovada. De pronto, con un movimiento rápido y ágil, la mantis dio un salto hacia atrás, sus patas restantes propulsándola con un zumbido agudo que cortó el aire. El suelo tembló ligeramente bajo el impacto de su aterrizaje a varios metros de distancia, y sin perder un instante, comenzó a correr, sus extremidades moviéndose en un frenesí descontrolado mientras se adentraba más en la zona comercial devastada. Comencé a seguirla, mis pasos resonando contra el pavimento agrietado mientras mi respiración se volvía más pesada. La katana de Aki, aún en mi mano derecha, temblaba ligeramente con cada zancada, su peso un ancla que me mantenía conectada a la realidad mientras corría tras el demonio. El sudor corría por mi frente, goteando hacia mis ojos y nublándome la visión por momentos, pero no me detuve. El sonido de las patas de la mantis golpeando el suelo se alejaba, un tamborileo irregular que me guiaba a través de las calles desiertas. Los edificios a mi alrededor se alzaban como esqueletos de concreto, sus fachadas derrumbadas dejando a la vista interiores oscuros y vacíos, y el viento llevaba consigo un olor acre a sangre y podredumbre que hacía que mi estómago se revolviera. Llegué al centro de la zona comercial, un espacio abierto donde una vez debieron haber estado fuentes y bancos, ahora reducido a un cementerio de escombros y silencio. Mis ojos se abrieron de par en par al notar los cadáveres esparcidos por el suelo, cuerpos inertes de niños con ropa infantil rasgada, mujeres con rostros congelados en expresiones de terror, hombres de todas las edades con extremidades torcidas en ángulos imposibles, y un anciano cuya mano aún aferraba un bastón roto. La escena era un mosaico de horror, la sangre seca tiñendo el pavimento en charcos oscuros que reflejaban la luz del sol de la mañana.
El aire se llenó de un hedor metálico que me golpeó como un puñetazo, y un viejo trauma se desató en mi mente como una avalancha incontrolable. La imagen del demonio pistola inundó mi conciencia, un torbellino de recuerdos que se apoderó de mi mente con una claridad brutal, como si el tiempo se hubiera desvanecido y me encontrara de nuevo en ese día fatídico. Sus balas silbaban en el aire, un zumbido agudo y constante que cortaba la atmósfera como navajas invisibles, el estruendo de los disparos resonando en mis oídos con una fuerza que hacía vibrar mis tímpanos, un eco que parecía provenir de las profundidades de mi alma. Recordé los cuerpos cayendo a mi alrededor, un caos de extremidades retorcidas y ropa ensangrentada, sus figuras colapsando en un silencio roto solo por el impacto sordo contra el suelo empapado de sangre. Vi a las personas morir bajo el fuego implacable, sus rostros congelados en expresiones de terror y súplica, sus ojos abiertos mirando al vacío mientras la sangre salpicaba el pavimento en arcos rojos y cálidos, formando charcos que reflejaban el cielo gris de aquel día. Los gritos se mezclaban con el caos, un coro de alaridos que se alzaban y caían como olas, algunos cortados abruptamente por el silbido de una nueva bala, otros prolongados en un lamento que aún resonaba en mi memoria. Entre ellos, vi a Aki, su figura alta y seria desplomándose con un movimiento lento y casi surrealista, su cabello oscuro cayendo sobre su rostro mientras la sangre brotaba de su pecho, sus ojos encontrando los míos por un instante antes de cerrarse para siempre por la vira de metal en su abdomen. Y a Power, su risa estridente y caótica cortada por disparos que destrozaron todo su cuerpo terminando de caer una maza de carne con un golpe seco. Mi mano izquierda soltó la katana por un instante, el arma colgando precariamente de mis dedos temblorosos como si el peso de mi pasado la hubiera arrancado de mi agarre. Mis nudillos se blanquearon por la presión mientras mi otra mano volaba a mi cabeza, los dedos hundiéndose en mi cabello con fuerza, arrancando mechones en un intento desesperado de contener los recuerdos que amenazaban con aplastarme. El dolor en mi cuero cabelludo era un ancla mínima frente al torbellino interno, las imágenes de niños acribillados, sus juguetes rotos esparcidos entre sus cuerpos, mujeres que intentaban proteger a sus hijos, sus brazos extendidos en un gesto inútil mientras las balas las atravesaban. Hombres que corrían en vano, sus gritos ahogados por el estruendo. Mi respiración se volvió frenética, un jadeo rápido y superficial que resonaba en mi cráneo como un tambor descontrolado, cada inhalación quemando mis pulmones como si el aire estuviera lleno de cenizas. Mis rodillas flaquearon, amenazando con ceder bajo el peso de la memoria, un temblor que subía desde mis tobillos hasta mis muslos, haciendo que mi cuerpo se tambaleara como si estuviera a punto de colapsar en el suelo cubierto de escombros. Me tambaleé, el mundo girando a mi alrededor en un remolino de colores y sombras, las imágenes del pasado superponiéndose a la realidad con una nitidez cruel. Los cuerpos frente a mí se transformaban en los rostros de aquellos que había perdido, sus ojos vacíos mirándome con acusación silenciosa, sus bocas abiertas en gritos que no podía escuchar pero que sentía en mi alma. El chillido del demonio se mezclaba con los ecos de los disparos, un coro de muerte que llenaba mi cabeza con un ruido ensordecedor, y por un momento, el presente se desvaneció, reemplazado por el olor a pólvora, el calor del fuego y el peso de la culpa que me aplastaba. Pero tras unos segundos que parecieron eternos, un destello de las palabras de Yuki atravesó la niebla de mi pánico. Recuerda los buenos momentos y no te culpes, una voz suave y cálida que cortó el caos como un rayo de luz. Suspiré levemente, el aire entrando y saliendo de mis pulmones con un esfuerzo consciente, cada respiración un acto de voluntad mientras mi pecho se expandía y contraía lentamente. Poco a poco, mi respiración se estabilizó, el jadeo frenético dando paso a un ritmo más calmado, y mis dedos se aferraron de nuevo a la katana, el contacto con el mango de cuero desgastado anclándome al presente con su textura áspera y familiar. No mates a más gente. Grité, mi voz temblando, pero cargada de determinación para ya. La mantis giró su cabeza hacia mí, sus mandíbulas chasqueando con un sonido húmedo mientras sus ojos brillaban con una burla silenciosa. Antes de que pudiera acercarme, el demonio se inclinó sobre un cuerpo de un adolescente que yacía a pocos metros, su caparazón abriéndose ligeramente mientras engullía el cadáver con un movimiento rápido y repulsivo. El crujido de los huesos al romperse y el sonido viscoso de la carne siendo consumida llenaron el aire, y ante mis ojos horrorizados, el brazo derecho de la mantis comenzó a regenerarse. La extremidad brotó de su muñón con un chasquido grotesco, la carne y el caparazón volviéndose a unir en un proceso antinatural que hizo que mi estómago se revolviera. La nueva pata, brillante y afilada, se alzó con un zumbido amenazante.
Gruñó, un sonido gutural que vibró en el suelo bajo mis botas, y de pronto se lanzó hacia mí con un movimiento explosivo. Sus patas delanteras, ahora ambas afiladas y letales, cortaron el aire con un silbido agudo, dirigiéndose hacia mi torso con una precisión aterradora. Reaccioné por instinto, levantando la katana para bloquear el primer ataque. El choque del metal contra las garras produjo una lluvia de chispas que iluminó el aire por un instante, el impacto enviando una sacudida dolorosa a través de mis brazos que hizo crujir mis muñecas. El esfuerzo me obligó a retroceder un paso, mis botas resbalando sobre el pavimento manchado de sangre seca, pero mantuve la espada en posición, el filo de Aki resistiendo la fuerza brutal del demonio. Pero no se detuvo, sus ataques continuaron sin darme respiro. Una de sus patas descendió en un arco amplio, obligándome a girar a un lado con un movimiento torpe pero efectivo, el borde de la garra rozando el aire a centímetros de mi rostro. El viento generado por el golpe me azotó el cabello, y mi respiración se aceleró mientras esquivaba el siguiente ataque, agachándome bajo otra garra que cortó el espacio donde había estado mi cabeza. El suelo tembló con cada impacto fallido, dejando surcos profundos en el pavimento, y mi cuerpo se movía por pura adrenalina, mis músculos tensos y mi mente enfocada en sobrevivir. Las chispas volaban con cada bloqueo, iluminando mi rostro sudoroso y los ojos brillantes del demonio, que parecía disfrutar de la persecución. De repente, cambió de táctica. Abrió su mandíbula con un chasquido húmedo, y un chorro de ácido verde oscuro salió disparado hacia mí con un silbido siseante. El olor acre llenó el aire, un hedor que quemaba mis fosas nasales, y el líquido corrosivo dejó un rastro humeante en el suelo donde cayó, disolviendo el pavimento en un chisguete de vapor. Me alejé de un salto, mi corazón latiendo con fuerza mientras esquivaba el ataque por centímetros, el ácido salpicando cerca de mis botas y dejando marcas humeantes en el concreto. El calor del líquido cercano me hizo jadear, y mi instinto me empujó a correr hacia la mantis, decidida a no dejarle ventaja. Al verme acercarme, redobló sus esfuerzos. Sus patas atacaron de nuevo, un torbellino de movimientos que cortaba el aire con un zumbido constante. Esquivé una garra que se clavó en el suelo a mi lado, el impacto enviando una onda de escombros hacia mí, y bloqueé otra con la katana, las chispas volando mientras el metal chocaba con fuerza. Mi respiración era un jadeo irregular, el sudor goteando hacia mis ojos, pero mi enfoque se mantuvo mientras me deslizaba bajo el cuerpo del demonio, mi cuerpo rozando el suelo sucio mientras planeaba un golpe decisivo. La katana se alzó con intención de cortar su abdomen, el filo brillando bajo el sol mientras apuntaba a la carne blanda expuesta. Pero fue más rápida. Con un salto ágil, se elevó en el aire, sus patas restantes propulsándola hacia arriba con un crujido seco, y antes de que pudiera completar mi ataque, escupió otro chorro de ácido directamente hacia mí. El líquido cayó como una lluvia venenosa, su siseo llenando el aire mientras se aproximaba a mi rostro. Sin tiempo para esquivarlo, giré la katana con un movimiento desesperado, cortando el chorro de ácido en el aire. El filo chocó con el líquido corrosivo, y una explosión de vapor y chispas llenó el espacio a mi alrededor, el calor quemando mi piel expuesta mientras el ácido se dispersaba en gotas inofensivas. El esfuerzo dejó un zumbido en mis oídos, y al bajar la katana, noté con horror la hoja, ahora marcada con muescas y un leve oscurecimiento por el ácido, brillaba bajo la luz con un reflejo distorsionado que reflejaba mi rostro tenso y enrojecido por la rabia. El daño a la espada de Aki encendió una furia que ardía en mi pecho, una mezcla de culpa y enojo que me hizo apretar los dientes hasta que un dolor sordo se instaló en mi mandíbula. Con un grito ahogado, corrí hacia el demonio, mis botas golpeando el pavimento agrietado con un ritmo frenético, la katana levantada como una extensión de mi lira. El demonio gruñó, un sonido profundo y gutural que vibró en el suelo bajo mis botas, haciendo que las piedras sueltas temblaran ligeramente a mi alrededor. Sus patas afiladas, relucientes con un lustre húmedo y oscuro, se alzaron con un zumbido agudo que cortó el aire como un filo invisible, cada segmento de su caparazón crujiendo mientras se preparaba para contraatacar. La primera garra descendió hacia mí con un silbido letal, un movimiento tan rápido que apenas tuve tiempo de registrar el destello de su borde cerrado antes de que se abalanzara sobre mi torso. Levanté la katana con un movimiento instintivo, mis manos temblorosas pero decididas aferrándose al mango de cuero desgastado de Aki. El choque del metal contra la garra produjo una lluvia de chispas que iluminó el aire por un instante, un estallido de luz anaranjada que reflejó el sudor en mi rostro y el brillo feroz en los ojos del demonio.
El impacto reverberó a través de mis brazos, un dolor agudo que hizo crujir mis muñecas y envió una oleada de calor hasta mis hombros, pero mi furia, alimentada por el daño a la espada de Aki, me mantuvo firme, mis pies clavándose en el pavimento agrietado para resistir la fuerza brutal. Esquivé el siguiente ataque con un giro rápido, mi cuerpo girando sobre un talón mientras el borde de otra garra pasaba rozando mi hombro, cortando la tela de mi uniforme con un sonido rasgado que dejó una línea ardiente en mi piel. El dolor fue inmediato, un pinchazo que se extendió como fuego líquido por mi brazo, y el aire fresco contra la herida expuesta me hizo jadear. Mi respiración se convirtió en un jadeo irregular, el sudor goteando por mi frente en gotas pesadas que se deslizaban hacia mis ojos, nublándome la visión por un momento antes de parpadear con fuerza para aclararla. El demonio, sin darme tregua, escupió un chorro de ácido verde oscuro con un siseo corrosivo, el líquido viscoso saliendo de su mandíbula con un zumbido sibilante que llenó el aire con un olor acre que quemaba mis fosas nasales. Me lancé a un lado, rodando sobre el pavimento sucio con un movimiento torpe pero efectivo, el ácido pasando a centímetros de mi cuerpo y dejando un rastro humeante y burbujeante donde cayó. El concreto se disolvió en un chisguete de vapor, el suelo crujiendo bajo el ataque químico, y el calor del líquido cercano hizo que mi piel se erizara mientras me ponía de pie con dificultad. No me detuve. La rabia me impulsó a correr de nuevo, mis botas golpeando el suelo con un ritmo frenético mientras esquivaba otro chorro de ácido que silbó a centímetros de mi rostro. El calor del líquido quemó mis mejillas, dejando un rubor rojo que contrastaba con el pálido de mi piel asustada, y salté sobre un montón de escombros con un esfuerzo que hizo que mis músculos protestaran. El demonio redobló sus esfuerzos, sus patas atacando en un torbellino de movimientos que cortaba el aire con un zumbido constante, cada garra dejando surcos profundos en el pavimento donde fallaban por un pelo. Bloqueé un golpe con la katana, las chispas volando mientras el metal resistía con un sonido metálico que resonó en la zona desierta, el impacto enviando una vibración que subió por mis brazos hasta mi pecho. Con un movimiento fluido, giré la hoja en un arco brillante, la katana cortando la extremidad derecha del demonio con un chasquido húmedo que llenó el aire con el olor a carne quemada. La pata cayó al suelo con un golpe sordo, rebotando una vez antes de detenerse, y la sangre verde salpicó mi uniforme, tiñendo la tela oscura con manchas viscosas. Antes de que el demonio pudiera reaccionar, di un segundo golpe preciso, cortando la extremidad izquierda con un movimiento limpio que separó el caparazón y la carne en un estallido de fluidos. La sangre verde salpicó el pavimento y mi rostro, goteando por mi barbilla mientras el demonio chillaba, un sonido estridente que hizo eco en los edificios destruidos. Su cuerpo tambaleándose, perdiendo el equilibrio, y aproveché el momento para atacar las piernas inferiores. Con un giro rápido, la katana trazó un arco brillante en el aire, cortando las dos extremidades traseras en un movimiento continuo que resonó con un crujido grotesco. Las piernas cayeron al suelo con un chapoteo viscoso, el líquido verde extendiéndose en un charco brillante, y el demonio se desplomó en un montón tembloroso, su cuerpo retorciéndose en un intento inútil de mantenerse erguido. Suspiré pesadamente, mi pecho subiendo y bajando con un esfuerzo agotador mientras observaba al demonio retorcerse, su caparazón crujiendo con cada movimiento. El sudor corría por mi espalda, empapando mi uniforme, y mis manos temblaban alrededor de la katana, el mango resbaladizo por la mezcla de sudor y sangre. Por un instante, el silencio regresó, roto solo por mi respiración jadeante y el zumbido lejano de la ciudad más allá de la zona restringida. Pero antes de que pudiera relajarme, el demonio lanzó un último chorro de ácido con un siseo desesperado, el líquido verde oscuro saliendo en un arco amplio que brilló bajo el sol. Me lancé a un lado, rodando por el suelo sucio con un movimiento que raspó mis rodillas contra el concreto, el ácido pasando rozándome y dejando un rastro humeante a centímetros de mi cuerpo. El calor del líquido cercano quemó el aire a mi alrededor, y el vapor se elevó en espirales mientras el pavimento se disolvía en un chisguete de humo, el suelo crujiendo bajo el ataque corrosivo. Me puse de pie con dificultad, mi uniforme manchado de polvo y sangre, y la katana aún en alto, lista para lo que viniera. Levanté la mirada, mis ojos escaneando la escena devastada con una mezcla de agotamiento y alerta, cuando un sonido débil captó mi atención: leves gritos, apenas audibles entre el zumbido constante y agudo del demonio, un lamento frágil que se filtraba a través del caos. Mi corazón dio un vuelco, latiendo con una fuerza desbocada que resonaba en mi pecho, y giré la cabeza hacia la fuente del sonido.
Allí, bajo un montón de escombros, ladrillos rotos, vigas torcidas y fragmentos de concreto, estaba una niña pequeña, su figura diminuta casi perdida entre los restos. Su rostro pálido estaba cubierto de una capa gruesa de polvo gris que se adhería a su piel sudada, dejando surcos oscuros donde las lágrimas habían corrido sin control. Sus manos pequeñas, temblorosas y llenas de cortes superficiales, arañaban las piedras que la aprisionaban, sus uñas rotas y ensangrentadas mientras luchaba por liberarse, sus ojos grandes y aterrorizados suplicando ayuda en silencio. Chasqueé la lengua con frustración, un sonido agudo que escapó de mi boca mientras el pánico se apoderaba de mí, mi pulso acelerándose hasta un ritmo frenético que hacía temblar mis manos alrededor de la katana. El peso de la espada de Aki se sentía más pesado que nunca, un recordatorio de la responsabilidad que cargaba, mientras mi mente luchaba por procesar la escena. El demonio, ignorando por completo el sufrimiento de la niña, comenzó a regenerar sus piernas con un crujido nauseabundo que hizo que mi estómago se revolviera. La carne y el caparazón, destrozados momentos antes, se unieron en un proceso repulsivo. Primero, un chasquido húmedo mientras los tejidos se entrelazaban, seguido por un crujido seco cuando el caparazón se endurecía de nuevo, formando extremidades nuevas que brillaban con un lustre verde oscuro y viscoso. El sonido era como el de huesos al romperse y carne al estirarse, un ruido que llenaba el aire con una sensación de horror visceral. Sin perder tiempo, corrió hacia la niña, sus patas recién formadas moviéndose con un zumbido frenético que levantaba polvo y escombros a su paso, el suelo temblando bajo su peso mientras se acercaba con una velocidad aterradora, sus mandíbulas chasqueando en anticipación. Corrí tras él, mis botas golpeando el suelo con una desesperación que resonaba en cada zancada, la katana levantada con ambas manos mientras intentaba alcanzarlo. El viento azotaba mi rostro, llevando consigo el hedor a sangre y ácido, y mis pulmones ardían con cada respiración entrecortada. El demonio estaba a punto de llegar a la niña, sus patas alzándose para aplastarla o devorarla, y con un grito de esfuerzo que rasgó mi garganta, apunté y apuñalé su parte trasera. La hoja se hundió en la carne blanda con un sonido húmedo y viscoso, atravesando el caparazón como si fuera papel, y un chorro de sangre verde salió sin parar, salpicando mi rostro y manos en un baño cálido y pegajoso que goteaba por mi barbilla y brazos. El demonio chilló, un alarido estridente que reverberó en las paredes derrumbadas, su cuerpo convulsionando bajo el ataque. La furia me consumió, un fuego que ardía en mi pecho, y comencé a apuñalar sin parar, la katana subiendo y bajando en un frenesí de golpes. Cada estocada enviaba más sangre al aire, el sonido húmedo de la carne al rasgarse llenando mis oídos como un tamborileo macabro, el líquido verde salpicando el suelo y mi uniforme en un patrón caótico. Mis brazos temblaban por el esfuerzo, el sudor mezclándose con la sangre, pero el demonio no se detuvo, su resistencia alimentando mi rabia. Con un movimiento repentino, el demonio desplegó unas alas membranosas, delgadas y translúcidas con venas oscuras que crujieron al extenderse, y voló un poco, elevándose lo suficiente para escapar de mi alcance. El aire se agitó a su alrededor, levantando polvo y fragmentos de escombros, y antes de que pudiera reaccionar, devoró a la niña con un crujido espantoso. Sus mandíbulas se cerraron con un chasquido húmedo y brutal, triturando huesos y carne en un instante, el sonido de la fractura de la caja torácica de la niña resonando como un eco de pesadilla. La cabeza de la niña salió disparada a un lado, rodando por el suelo con un sonido seco que golpeó el pavimento como un tamborileo final, sus ojos aún abiertos en un gesto de terror congelado, su cabello empapado de sangre y polvo. Un grito desgarrador escapó de mi garganta, un sonido primal y roto que resonó en la zona mientras la katana temblaba violentamente en mis manos, el mango resbaladizo por la mezcla de sudor y sangre. La rabia y el dolor me consumieron, un torbellino de emociones que nubló mi visión con lágrimas ardientes, y con un movimiento cargado de fuerza, partí al demonio por la mitad. La hoja cortó a través de su caparazón y carne con un crujido desgarrador, un corte limpio que lo dividió en dos mitades simétricas, la sangre verde salpicando el suelo como una lluvia tóxica que formó charcos brillantes a mi alrededor, el líquido viscoso goteando de la katana en hilos espesos. No terminé ahí. La rabia seguía ardiendo en mi pecho como un incendio descontrolado, un fuego que alimentaba cada músculo de mi cuerpo mientras un nuevo grito, más profundo y desgarrador, escapaba de mi garganta, resonando entre los escombros de la zona comercial devastada. Con un movimiento cargado de furia, corté su cabeza, la katana atravesando el cuello del demonio con un crujido húmedo que sonó como el estallido de una fruta madura al partirse.
La hoja se hundió a través de la carne blanda y el caparazón endurecido, la resistencia cediendo bajo mi fuerza mientras un chorro de sangre verde salpicaba mi rostro y manos, goteando en hilos viscosos que se deslizaban por mi barbilla. La cabeza cayó con un golpe sordo al pavimento, rodando un par de metros antes de detenerse, sus ojos compuestos aún brillando con un resto de vida que se apagó lentamente, dejando tras de sí un charco de líquido tóxico que se extendía como un espejo oscuro. Mis recuerdos se arremolinaron en ese instante, trayendo de vuelta mi primera misión en solitario: los cadáveres de niños esparcidos, el cuerpo del núcleo, sus rostros congelados en expresiones de terror, sus manos pequeñas aferradas a juguetes rotos. Mujeres con vestidos rasgados, sus cuerpos retorcidos entre los escombros, sus ojos vacíos mirando al cielo. Adolescentes con uniformes escolares manchados de sangre, sus libros desperdigados como hojas secas. La imagen se superpuso al corte, como si cada golpe liberara un eco de ese pasado. La furia aún rugía en mi interior, un torbellino que no me permitía detenerme. Di otro corte, esta vez destrozando lo que quedaba de su torso, la katana bajando con un movimiento brutal que partió el caparazón en fragmentos irregulares. El sonido fue un crujido grotesco, como el de madera al quebrarse bajo un hacha, y la carne se desgarró con un chasquido húmedo, liberando más sangre verde que salpicó el aire en un arco amplio, tiñendo mi uniforme y mis brazos en un baño pegajoso. Los recuerdos continuaron, implacables, los cuerpos emergiendo en mi mente, sus rostros pálidos salpicados de sangre, el olor a ceniza y muerte impregnando el aire. Cada pedazo de carne que caía al suelo parecía liberar un fragmento de ese trauma, como si al destruir al demonio estuviera exorcizando mis propios demonios. Con otro grito, di un tercer corte, esta vez reduciendo el torso destrozado a pedazos irreconocibles. La katana se movió como una extensión de mi voluntad, cortando a través de lo que quedaba con un sonido sordo y húmedo, el caparazón partiéndose en esquirlas que volaron en todas direcciones, y la sangre verde se acumuló en charcos profundos a mi alrededor, formando un lago viscoso que reflejaba mi figura temblorosa. Los recuerdos se intensificaron: las mujeres que habían intentado proteger a sus hijos, sus cuerpos acribillados por balas invisibles. Los adolescentes que habían corrido en vano, sus gritos ahogados por el caos. Los niños cuyos pequeños cuerpos habían sido aplastados bajo los escombros, sus juguetes rotos esparcidos como reliquias de una infancia robada. Cada corte era un desahogo, un intento de borrar esas imágenes. El demonio, incapaz de regenerarse bajo la masacre, quedó inmóvil, su forma destrozada esparcida por el pavimento en un caos de carne, caparazón y sangre verde que brillaba bajo el sol. Los pedazos yacían como un rompecabezas roto, sin vida, sin posibilidad de reunirse, y el silencio regresó, roto solo por el goteo constante de la sangre que se filtraba entre las grietas del suelo. Caí de rodillas, la katana aún en mis manos, su hoja manchada y pesada por el esfuerzo, mis dedos resbalando sobre el mango empapado. Mi respiración era entrecortada, un jadeo irregular que quemaba mis pulmones, y mi cuerpo temblaba violentamente, los músculos agotados por la furia y el dolor. Las lágrimas se deslizaban por mi rostro, mezclándose con la sangre verde del demonio en un río salado que goteaba sobre mi uniforme, tiñendo la tela de un verde oscuro y pegajoso. El peso de lo sucedido me aplastaba como una losa, el trauma de todos los cadáveres resurgiendo con cada lágrima, cada gota de sangre que caía al suelo. Mis piernas fallaron por completo, cediendo bajo el agotamiento y la emoción, y me dejé caer sentada, el impacto contra el pavimento enviando una onda de dolor a través de mis rodillas. La sangre verde cubría todo mi cuerpo, adherida a mi piel en capas espesas que se secaban lentamente bajo el calor del sol, dejando un rastro viscoso que se extendía desde mis manos hasta mis botas. Mi uniforme estaba empapado, la tela pegándose a mi torso y piernas, y el hedor del líquido tóxico llenaba mis sentidos, mezclado con el sabor salado de mis propias lágrimas. Me quedé allí, inmóvil, la katana apoyada a mi lado, su hoja aún goteando, mientras un silencio roto solo por el eco lejano de mi propia respiración. El aire en la zona comercial restringida estaba impregnado de un silencio opresivo, roto solo por el leve goteo de la sangre verde del demonio que se filtraba entre las grietas del pavimento, un sonido casi imperceptible pero que resonaba en la quietud como un latido moribundo.
El sol, ahora alto en el cielo, proyectaba una luz cruda y despiadada sobre el escenario de devastación, iluminando los charcos viscosos y los fragmentos destrozados del demonio esparcidos a mi alrededor. Me encontraba de rodillas, el peso de la katana aún en mis manos temblorosas, su hoja manchada y pesada por la batalla, goteando lentamente sobre el suelo en hilos espesos que se mezclaban con la sangre verde que cubría mi uniforme y mi piel. Mi respiración era un jadeo irregular, cada inhalación quemando mis pulmones mientras el agotamiento físico y emocional me aplastaba, el sudor y las lágrimas dejando surcos en mi rostro manchado. Con un esfuerzo que hizo temblar mis músculos agotados, me levanté lentamente, mis piernas flaqueando bajo el peso de mi cuerpo mientras me ponía de pie. El movimiento envió una oleada de dolor a través de mis rodillas, aún raspadas por el pavimento áspero, y mis manos se aferraron a la katana como un bastón para mantenerme erguida. Mi mirada se posó primero en el cadáver del demonio, o lo que quedaba de él, un montón de carne destrozada y caparazón roto, esparcido en pedazos irreconocibles por el suelo, la sangre verde formando un lago brillante que reflejaba mi figura agotada y ensangrentada. Los fragmentos yacían inmóviles, el brillo de sus ojos compuestos apagado para siempre, y por un momento, sentí una mezcla de alivio y náusea al ver la criatura reducida a nada más que desechos. El hedor a ácido y carne quemada llenaba el aire, un olor que se adhería a mi garganta y me hacía tragar con dificultad. Luego, mi mirada se desvió, atraída como un imán hacia la cabeza de la niña, que yacía a varios metros de distancia, inmóvil sobre el pavimento cubierto de polvo y sangre. Me quedé mirando, incapaz de apartar los ojos de su rostro pequeño y pálido, ahora congelado en una expresión de terror eterno. Su cabello, empapado de sangre y polvo, se pegaba a su frente en mechones desordenados, y sus ojos, aún abiertos, parecían mirarme con una acusación silenciosa, sus pupilas dilatadas reflejando el horror de sus últimos instantes. La piel de sus mejillas estaba marcada por rasguños y suciedad, y un hilo de sangre seca se extendía desde la comisura de su boca, endureciéndose en el calor del día. El contraste entre su fragilidad y la violencia que la había rodeado me golpeó como un puñetazo, y mi mente comenzó a girar con preguntas que se arremolinaban como una tormenta. ¿En serio tengo que volver a esto? Me pregunté, la voz en mi cabeza temblorosa y llena de duda. ¿A solo ver muerte? La imagen de los cuerpos apilados de mi primera misión en solitario regresó, un desfile de rostros sin vida que se superponían a la niña frente a mí, ¿saber que también podré morir como ellos? El pensamiento se clavó como una daga, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda, mi cuerpo temblando mientras imaginaba mi propio fin entre escombros y sangre, mi katana cayendo de manos inertes. Mi mano libre se levantó lentamente, rozando mi rostro para limpiar una lágrima que había comenzado a formarse, pero el gesto solo dejó un rastro de sangre verde en mi mejilla. La culpa me aplastaba, un peso invisible que hacía que mis hombros se hundieran, y las palabras se escaparon de mis labios antes de que pudiera contenerlas. Lo siento, de verdad lo siento. Por no protegerte, susurré, mi voz quebrándose en cada sílaba. No fui suficiente. La frase se repitió en mi mente como un mantra roto, y otra lágrima escapó, deslizándose por mi rostro en un camino cálido que se mezcló con la sangre y el sudor, goteando al suelo con un sonido casi inaudible. Miré a la niña de nuevo, su cabeza inmóvil como un símbolo de mi fracaso, y sentí como el silencio del lugar se cerraba a mi alrededor, un vacío que absorbía todo sonido, todo movimiento, dejando solo el latido de mi corazón y el eco de mi propia voz. El viento había cesado, y los escombros a mi alrededor parecían congelados en el tiempo, como si el mundo entero contuviera el aliento ante mi dolor. Me quedé allí, de pie, con la katana aún en mi mano derecha y la cabeza inclinada, atrapada en un silencio que era tan pesado como la muerte misma, mientras las lágrimas seguían cayendo, silenciosas y solitarias, en el desierto de la zona comercial. El interior de la oficina de Máquina estaba envuelto en un silencio frío y opresivo, las paredes blancas reflejando la luz tenue de una lámpara suspendida que proyectaba sombras duras sobre el escritorio impecable. El aire olía a papel viejo y a un leve rastro de perfume floral que parecía fuera de lugar en la atmósfera estéril. Me encontraba de pie frente al escritorio, mi uniforme de seguridad pública aún empapado de sangre verde y sudor, la katana de Aki colgando pesadamente en su funda a mi espalda. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía el informe de misión, un documento arrugado que había garabateado con detalles breves y mecánicos. Misión completada, demonio eliminado.
Mi voz salió como un murmullo ronco, casi inaudible, mientras informaba a Makima, cuyos ojos dorados me observaban con una indiferencia que cortaba como un filo. La misión fue completada, dije, mi tono plano y vacío, el demonio ha sido eliminado. No hubo respuesta, ni un gesto de reconocimiento, solo el leve crujir de los papeles que Makima revisaba con dedos elegantes y fríos. Su rostro permanecía inmóvil, una máscara de calma que contrastaba con el torbellino en mi interior. Miré a la nada, mis ojos perdidos en un punto indefinido más allá de la pared, el peso de la escena con la niña y el demonio aplastándome como una losa invisible. La imagen de su cabeza rodando por el suelo se repetía en mi mente, y el silencio de la oficina amplificaba el zumbido en mis oídos, un eco de los gritos que aún resonaban en mi memoria. Sin esperar más, salí de la oficina, la puerta cerrándose tras de mí con un clic suave que resonó como un sello final. Mientras caminaba por el pasillo, mis pasos resonando contra el linóleo desgastado, un reflujo súbito subió por mi estómago, una oleada ácida que quemó mi garganta y me hizo detener en seco. El sabor amargo inundó mi boca, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras los recuerdos me golpeaban sin piedad. La niña atrapada bajo los escombros, sus manos arañando las piedras. El crujido espantoso de sus huesos al ser devorada. La sangre verde salpicando mi rostro mientras destrozaba al demonio. Las imágenes se arremolinaron en mi mente, un torbellino de rostros muertos y sonidos de muerte que me ahogaban, y no pude contenerlo más. Corrí al baño más cercano, mis botas golpeando el suelo con un ritmo desesperado, el pánico acelerando mi respiración mientras empujaba la puerta con el hombro, entrando en el espacio pequeño y húmedo. El baño, mantenido impecable por los estándares estrictos de seguridad pública, olía a un desinfectante fresco de eucalipto que impregnaba el aire con un aroma limpio y ligeramente medicinal, contrastando con la humedad natural de las paredes de azulejos blancos pulidos que reflejaban la luz parpadeante pero constante de una lámpara empotrada en el techo. Las baldosas del suelo, de un gris claro y sin una sola mancha, brillaban bajo la iluminación, cada junta perfectamente sellada y libre de polvo o suciedad, un testimonio del rigor con el que se mantenía este espacio incluso en medio del caos exterior. Me lancé hacia el retrete, un inodoro de porcelana blanca inmaculada con bordes relucientes, cayendo de rodillas con un golpe sordo que envió un dolor agudo a través de mis piernas, el impacto resonando en la quietud del baño. Vomité con violencia, el contenido de mi estómago saliendo en oleadas amargas que salpicaron el agua cristalina del retrete con un sonido húmedo y nauseabundo, el ácido quemando mi garganta como un fuego interno mientras mi cuerpo se convulsionaba con cada arcada. Mis manos se aferraron al borde frío y liso del inodoro, los dedos dejando marcas húmedas y temblorosas en la porcelana pulida, y mi respiración se transformó en un jadeo fuerte y entrecortado, el aire entrando y saliendo con dificultad mientras luchaba por calmar la tormenta que rugía en mi interior. El sudor perlaba mi frente, goteando en gotas pesadas que caían en el agua turbia, y las lágrimas se mezclaban con el vómito, un reflejo de la agonía emocional que me consumía, dejando un rastro salado que se diluía en el líquido. Tras unos momentos que parecieron extenderse en una eternidad de sufrimiento, las arcadas disminuyeron, mi cuerpo temblando mientras el alivio parcial me permitía recuperar un poco de control. Le di a la palanca con un movimiento tembloroso, mis dedos resbalando ligeramente sobre el metal cromado reluciente antes de presionarla con fuerza. El agua comenzó a girar con un rugido bajo y poderoso, un remolino oscuro que arrastró el vómito en un torbellino hipnótico, desapareciendo por el desagüe con un gorgoteo final que resonó en las paredes impecables. El sonido del agua llenó el espacio, un contraste extraño con el silencio que siguió, un eco limpio que parecía lavar momentáneamente el peso de mi mente. Me quedé allí, de rodillas, respirando con esfuerzo mientras intentaba recuperar el control, el frío del suelo de baldosas filtrándose a través de mi uniforme empapado, mis manos aún apoyadas en el borde del retrete, ahora húmedo por mi agarre. Mis manos, aún temblorosas y cubiertas de sudor, sangre seca y restos de lágrimas, se apoyaron en el borde del lavabo cercano, una superficie de cerámica blanca pulida que reflejaba mi rostro demacrado. Con un movimiento lento y vacilante, me levanté, mis piernas débiles amenazando con fallar bajo mi peso, los músculos protestando con cada esfuerzo mientras me estabilizaba contra el lavabo. Me acerqué al pasamanos, un tubo de acero inoxidable frío y brillante bajo mis palmas, su superficie lisa y libre de marcas reflejando la luz mientras abría el grifo con un giro brusco. El agua salió en un chorro constante, un flujo claro y vigoroso que salpicó el lavabo impecable y mis manos, llenando el aire con un sonido suave y continuo que parecía un bálsamo contra el caos interno.
Limpié mis manos con movimientos mecánicos, el agua tibia corriendo sobre mi piel, lavando la sangre verde en riachuelos que se deslizaban por el desagüe con un brillo verdoso antes de desaparecer, llevándose consigo el sudor y la suciedad en un flujo constante. El jabón líquido, dispensado desde un frasco de pared cromado y sin una gota fuera de lugar, formó una espuma ligera que eliminó los últimos restos, dejando mis manos rojas y sensibles al tacto. Luego, con un gesto casi instintivo, las llevé a mi rostro, el agua fresca golpeando mis mejillas en un torrente revitalizante, mezclándose con las lágrimas que aún caían en silenciosos arroyos, intentando calmar el ardor en mis ojos enrojecidos y la tensión que apretaba mi mandíbula. El agua goteaba por mi barbilla, empapando el cuello de mi uniforme, y el sonido del grifo abierto seguía resonando, un zumbido constante que llenaba el baño con una monotonía tranquilizadora mientras me miraba en el espejo. Mi reflejo estaba distorsionado por las grietas mínimas del vidrio, apenas perceptibles pero suficientes para fragmentar mi imagen en un mosaico de dolor. Mi rostro pálido y manchado de sangre y lágrimas se alzaba ante mí, la piel tensa y marcada por el esfuerzo, el uniforme arrugado y empapado colgando de mi cuerpo como una segunda piel que pesaba sobre mis hombros. Mis ojos, enrojecidos y hundidos en ojeras profundas, me devolvían una mirada vacía, un vacío que reflejaba el torbellino interno de culpa y agotamiento. El cabello, desordenado y pegajoso por el sudor, caía en mechones sobre mi frente, y por un momento, me quedé allí, atrapada entre el agua que corría en un flujo interminable y el peso abrumador de lo que había hecho, buscando una calma que parecía deslizarse entre mis dedos como el agua que goteaba del grifo, inalcanzable en la inmensidad de mi tormento. Sabía que me tocaba esto, pensé, la certeza golpeándome como un eco distante mientras mi mente repasaba los eventos recientes: la niña atrapada, el demonio devorándola, la katana cortando carne y caparazón en un frenesí de furia. Este trabajo, este ciclo de muerte y violencia, era algo que había vivido en carne propia, grabado en mi memoria con cada cicatriz y cada rostro perdido. Recordé los cuerpos, pero me negué girando la cabeza. No puedo quedarme atrapada de nuevo con esto, me dije, y un suspiro leve escapó de mis labios, un sonido casi inaudible que se perdió en el zumbido del agua. El peso de la decisión se asentó en mi pecho, una resolución silenciosa de seguir adelante, aunque el costo fuera alto. Cerré el grifo con un giro lento, el silencio regresando al baño como una manta pesada, y me aparté del lavabo, ajustando la katana en su funda a mi espalda con un movimiento tembloroso. Salí del baño, la puerta abriéndose con un chirrido suave que rompió la quietud, y el aire fresco del pasillo me golpeó el rostro, trayendo consigo el leve olor a desinfectante que impregnaba el edificio de seguridad pública. Mis botas resonaron contra el linóleo desgastado mientras avanzaba, el sonido de mis pasos llenando el espacio vacío, y entonces lo vi de Ji, emergiendo de la oficina de Máquina al final del corredor. Su figura se recortaba contra la luz tenue que se filtraba por una ventana alta, su camisa de seguridad pública impecable y su corbata negra perfectamente anudada destacando bajo la iluminación artificial. Su cabello desordenado caía sobre su frente, y sus manos estaban hundidas en los bolsillos de su pantalón, una postura casual que contrastaba con la tensión en sus hombros. Al parecer, había tardado lo suficiente en el baño, atrapada en mi propio tormento, para que Deji llegara a seguridad pública, entrara a la oficina y saliera después de informar su propia misión. El pasillo de seguridad pública se extendía ante mí, un corredor blanco y estéril iluminado por la luz fría de las lámparas empotradas, sus paredes reflejando el eco de mis pasos cansados mientras avanzaba hacia Deji. El aire estaba cargado de un leve olor a desinfectante y metal, y el sonido distante de puertas abriéndose y cerrándose resonaba débilmente en la distancia, un recordatorio del bullicio que ocurría más allá de mi mundo actual. Mi uniforme, aún húmedo y pesado por la sangre verde y el sudor, se adhería a mi piel, y la katana en mi espalda pesaba como un ancla, su funda rozando mi columna con cada movimiento. Mi respiración, aunque más calmada tras el momento en el baño, seguía siendo irregular, un suspiro tembloroso que escapaba de mis labios mientras mis ojos se fijaban en la figura de Deji, que esperaba al final del corredor. Llegué donde estaba Deji, mis botas deteniéndose a pocos centímetros de él, el sonido de mis pasos desvaneciéndose en el silencio que nos envolvió. Sin decirle una palabra, puse mi mano en su pecho, mis dedos temblorosos rozando la tela impecable de su camisa de seguridad pública, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la tela blanca y el latido firme de su corazón bajo mi palma. El contacto fue instintivo, una necesidad silenciosa de anclarme a algo vivo, algo que contrastara con la muerte que aún me perseguía en la mente.
Mi cabeza se inclinó ligeramente, mi frente rozando su hombro mientras cerraba los ojos, dejando que el peso de la misión se derramara en ese gesto simple. El silencio entre nosotros era denso, un manto que envolvía el momento, roto solo por el leve crujido de su ropa y el zumbido lejano de la ventilación del edificio. Deji no dijo nada, su voz permaneciendo en un mutismo comprensivo que llenó el espacio con una calma inesperada. En lugar de palabras, acarició mi cabeza con suavidad, sus dedos ásperos pero gentiles deslizándose por mi cabello desordenado, apartando mechones pegajosos de sudor de mi frente con un movimiento lento y reconfortante. El roce de su mano envió un escalofrío cálido por mi espalda, un contraste con el frío que aún sentía en mi interior, y por un momento, el mundo pareció detenerse, reducido a la sensación de su toque y el latido constante bajo mi mano. Luego, con una delicadeza que contrastaba con su fuerza habitual, me cargó con suavidad, sus brazos rodeándome con cuidado mientras me levantaba del suelo. Sus manos se posicionaron bajo mis rodillas y mi espalda, sosteniéndome con una firmeza que me hizo sentir segura, y con un movimiento fluido, me colocó sobre su espalda, mi cuerpo ajustándose a la curvatura de sus hombros. Acomodé mi peso en su hombro, mis brazos rodeando su cuello con un agarre ligero pero seguro, mi mejilla descansando contra la tela de su camisa, que olía un poco a jabón y al leve rastro de humo que siempre parecía acompañarlo. Mi respiración se estabilizó aún más, un suspiro suave escapando mientras mi cabeza se inclinaba hacia un lado, encontrando un punto de apoyo en la calidez de su cuello. El contacto de su piel contra la mía era cálido, un ancla en medio del vacío emocional que me rodeaba, y mis piernas, aún temblorosas por el esfuerzo, se relajaron alrededor de su cintura, mis botas colgando inertes a ambos lados. El peso de la katana en mi espalda se trasladó ligeramente con el movimiento, rozando su hombro, pero él no pareció notarlo, su postura firme y estable mientras ajustaba su agarre para sostenerme mejor. Comenzamos a bajar las escaleras, el sonido de sus botas resonando contra los peldaños de metal con un ritmo constante, cada paso enviando una vibración leve a través de mi cuerpo. Las escaleras, de un gris industrial con bordes desgastados pero limpios, se extendían en una espiral descendente, la luz de las lámparas del pasillo superior desvaneciéndose gradualmente mientras nos adentrábamos en la penumbra de los niveles inferiores. Mis ojos se posaron en los escalones, contando cada uno en silencio mientras el movimiento de Denji me mecía ligeramente, un balanceo que me recordaba a un niño siendo cargado por un padre.